Buenas noches, sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana bautista Discípulos de Cristo en la ciudad de Artesia, California. Vamos a comenzar el servicio orando, hermanos. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie. Bendito Dios, te damos las gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Te pedimos que tú tomes el control de este servicio, Señor. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, y que la palabra que va a ser presentada hoy, Señor, pues caiga sobre terreno fértil. Padre, te pido también que no sea yo el que vaya a hablar, sino tú, a través de mis labios. Manifiéstate en cada corazón y en cada vida, y Señor, trae aquellos que vienen con fe, Señor, a escuchar de ti y a alabarte a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la Escritura, hermanos. Así rápidamente. Salmo 100. El Salmo 100 es un salmo lindo, porque nos impulsa, nos exhorta para que cantemos al Señor. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a decirle al Señor eso: haz lo que tengas que hacer. Oramos por eso, que sea tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer. Ven aquí, toma el control. Derrama de tu poder para que pueda vencer. Haz lo que tengas que hacer. En mí no hay limitación, estoy dispuesto a creer, eso se llama fe. Haz lo que tengas que hacer, mis manos levantaré, proclamando tu palabra a toda lengua y a toda nación. Haz lo que tengas que hacer, mis manos levantaré, proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad, por encima del cansancio y el dolor. Y aunque la prueba no la puede entender, haz lo que tengas que hacer. Sí, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Vamos. Haz lo que tengas que hacer. Ven aquí, toma el control. Derrama de tu poder, sí, Señor, para que pueda vencer. Haz lo que tengas que hacer. En mí no hay limitación, estoy dispuesto a creer, eso se llama fe. Haz lo que tengas que hacer, mis manos levantaré, proclamando tu palabra
a toda lengua y a toda nación. Haz lo que tengas que hacer, mis manos levantaré, proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad, por encima del cansancio y dolor, y aunque la prueba no la pueda entender, haz lo que tengas que hacer, mis manos levantaré, proclamando tu palabra a toda lengua y a toda nación. Haz lo que tengas que hacer, mis manos levantaré, proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad, por encima del cansancio y dolor, y aunque la prueba no la pueda entender, haz lo que tengas que hacer. Sí, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. Después de cantar así con júbilo, vámonos a la palabra, hermanos. Vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo del 44 al 46. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Señor, oramos por esta palabra y te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar ahora acerca de un tema que tiene que ver con estar enfocados en Cristo. Yo sé que el Señor ha estado hablando al corazón de cada uno de ustedes y la idea es esa. O sea, Dios tiene un mensaje que dar y la iglesia en este punto tiene que ser obediente, ¿verdad? Esta porción de la Escritura toca un aspecto importante de lo que es el reino de los cielos. Y es el hecho que la vida tiene que tener un sentido, o un enfoque, o un propósito. Porque ustedes no nacieron solo para existir y ya. No. Hay un objetivo detrás de todo eso. Dios nos ha hecho con un propósito y ese propósito es necesario encontrarlo en algún momento en nuestras vidas y vivir para Él. Porque eso es lo que nos va a dar sentido a lo que estamos haciendo. Amén. El enfoque es importante porque cuando uno está enfocado se permite llegar a una meta, a un objetivo. Los sueños son importantes, la visión es importante y al tener sueños evitamos las desilusiones, el desaliento, los fracasos. Miren, la vida no se trata de vivirla y ya, pero hay mucha gente que vive así, ¿verdad? Y eso nada más se llama existir. Se trata de saber dirigirla hacia el objetivo adecuado. Por eso quiero hablar de este tema hoy. Hay que enfocarse. Muchas veces no ponemos atención a las pequeñas decisiones cotidianas, como por ejemplo con quién hablamos,
cómo pasamos nuestro tiempo libre, qué merece hacer un trabajo fuerte o duro, qué necesidades debemos atender primero, qué decisiones tenemos que tomar ya, cómo utilizar el tiempo que nos queda libre. Si estas pequeñas cosas de la vida, que muchas veces ni las pensamos y pasan desapercibidas y no nos enfocamos adecuadamente, entonces estamos desperdiciando una parte valiosa y fundamental de nuestra vida. Le voy a decir algo importante. Todos tenemos algo valioso en nuestra vida que Dios ha puesto ahí, y eso se llama tiempo. El tiempo no puede regresar atrás. El tiempo sigue su marcha. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos el mismo tiempo. Amén. Solo que algunos siempre dicen, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que está enfocado tal vez en algo que le está quitando el tiempo. Entonces, ahí es donde debemos establecer prioridades. Esta característica que presenta esta porción de la Escritura, hermanos, no es la única característica que presenta el reino de los cielos. Y esto es importante, porque el reino de los cielos es prácticamente una organización. Y vamos a ver cómo Jesús habla de eso precisamente. Otro aspecto importante es tomar en cuenta el contexto de esta palabra, porque todo esto está relacionado para poder entender el fondo del pasaje bíblico. Para ello, si nos vamos al versículo 36 de esa misma porción, Mateo 13, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto tiene que ver mucho con la respuesta que él dio. A través de una parábola, el Señor Jesús les explica a sus discípulos, no a toda la gente, fíjense, porque ya la multitud se había retirado, sino a su círculo íntimo, a sus discípulos. Mire, Dios nos ha dado y nos sigue dando el privilegio de poder recibir esa palabra revelada ante nuestros ojos. Los discípulos le hacen esta pregunta al Señor Jesús acerca de explicarles la parábola de la cizaña. Y según la respuesta de Cristo nos damos cuenta que existen dos reinos: el reino de los cielos y el reino de Satanás. Y son dos reinos reales. Lo que pasa es que están puestos en un mundo espiritual, que nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero existen. El reino de los cielos es espiritual. Ahora, según lo que hemos visto ahorita, el reino de los cielos es como una organización, como una institución que ha venido desde muy lejos para establecerse aquí en la tierra. La propagación de ese reino es a través de la palabra de Dios. Así se va a propagar. La semilla, ya todos sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es sembrada ¿a dónde? En los corazones de la gente. Es una institución, pero no se puede ver. Nosotros podemos decir: ve, ahí está la compañía Apple. Sin embargo, no podemos decir: ve, ahí está el reino de los cielos, como en una oficina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se establece en el corazón de cada uno. Ahora, el enemigo Satanás, que es el rey de las tinieblas, el otro reino, puede con su astucia, con audacia, torcer ligeramente la palabra de Dios y hacer que nosotros la prediquemos falsamente. Y hay muchos que están escuchando esa palabra falsa
Y lo peor del caso es que se la creen. Porque mire, el diablo la pinta muy bonita, ¿verdad? Y nos hace creer que estamos escuchando palabra de Dios. Pero para poder distinguir, hermanos, eso, nosotros tenemos que estudiar concienzudamente la palabra de Dios. Amén. Otra forma de torcer la palabra es que usemos formas de interpretación personal. Es decir, que tratemos de sacar algún provecho particular. Hay muchos que se aprovechan de la gente, ¿verdad? Y tuercen la palabra de tal manera que le dicen a la gente, mire, si usted le da su diezmo y su ofrenda, usted va a recibir milagros de parte de Dios. Y eso no es cierto. La Biblia no habla de eso, ¿verdad? Eso es algo muy aparte. ¿Por qué? Porque Dios no vende los milagros. La fe no está en venta. Amén. Entonces no podemos nosotros hablar de ese tipo. Ahora, por eso es que el Señor habla de que hay una cizaña. O sea, ¿saben ustedes lo que es la cizaña? ¿Verdad? O sea, en esa época se cultivaba mucho el trigo, todavía, ¿verdad? Pero a la par del trigo también nace otra planta que es una cizaña y que cuando está pequeña se mira igual que el trigo. La única diferencia es que la cizaña no da fruto. Entonces, cuando ya tiene cierto crecimiento, el sembrador, el que sabe, ¿verdad? El agricultor se da cuenta que esa planta que está ahí no es verdadera. Entonces, miren, la corta. Aquí estamos hablando de algo espiritual que Dios nos está haciendo entender a nosotros. Dice que Él va a separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña dice que será quemada en el fuego. Algunos piensan que todas estas cosas no se van a cumplir. Pero mire, en medio de la iglesia hay un montón de lobos rapaces que son cizaña, ¿verdad? Y ellos no creen lo que dice la palabra. Ellos siguen haciendo lo que están haciendo porque eso les trae beneficios al bolsillo. Lamentablemente así es. Yo no quiero ni pensar qué les va a suceder a todos aquellos que se han dejado engañar por Satanás y predican falsas doctrinas, engañando a los demás, engañando los corazones de la gente. Busque el versículo 42 y 43 de esa porción, por favor. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Entonces, vemos cómo el Señor en esa porción nos resume de la existencia de dos reinos. El reino de los cielos y el reino de Satanás. Dos reinos que están en constante pugna. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, amén. Entonces, por ser usted perteneciente al reino de los cielos, automáticamente usted es enemigo de Satanás. No se vaya a ser amigo de Satanás, por favor, porque ese no tiene amigos. Al final del tiempo traiciona a todos aquellos que le sirven. Entonces, el único Dios verdadero es Jesucristo. Amén. Ahora, otra cosa que nos habla la Escritura es acerca del tamaño del reino. Es una organización, pero algunos se preguntan, bueno, ¿cómo es? Es una organización pequeña, mediana, grande, mega, etcétera, etcétera. Versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo,
el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza es algo así, pequeñito, muy pequeñito, una bolita que casi desaparece entre mis dedos. Que un hombre, dice, tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, oye. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es muy importante. Algunos pueden pensar que la palabra de Dios no tiene poder en sí, por lo insignificante que pueda parecer. Hay personas que piensan que el que proclama la palabra es un tonto, ¿verdad? Retrasado, dicen, pasado de moda. Ese está viejito, por eso ya no le queda chance de hacer otra cosa. Así se refieren a nosotros los pastores, predicadores o aquellos que predicamos la palabra. Pero miren, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y eso nadie lo puede negar, aún la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Porque por la palabra, ¿sabía usted? Se hizo todo lo que existe. Amén. El Señor solo dijo, abrió su boca y dijo, háganse los cielos y la tierra. Y se hicieron. O sea, la palabra tiene un poder tremendo, hermanos. Y si usted la usa adecuadamente, usted va a tener ese poder también en usted. No para que usted lo luzca como una joya, sino que para que usted pueda desarrollar su trabajo de mejor manera. Amén. Entonces, hablamos de que esa semilla, esa pequeña semilla, a pesar de su pequeñez, es capaz de crecer y crecer, dice la Escritura, hasta convertirse en una fuerza que nada ni nadie la puede detener. Y puede llegar hasta el extremo de sostener en sus ramas doctrinas basadas en su palabra y otras cosas más que se sostienen de sus ramas, aunque no son verdaderas doctrinas bíblicas. Por eso es que muchas veces encontramos un montón de denominaciones, ¿verdad? Y muchas de esas denominaciones tienen creencias muy particulares. Por ejemplo, existen unos que se hacen llamar apóstoles y profetas. Otros son los jesucitas o Jesús solo. O sea, que creen nada más en Jesús, ¿verdad? No sé quién los ha engañado para que piensen así. La religión tradicional, estamos hablando del catolicismo, reclama estar fundamentada en la palabra de Dios. Pero todos sabemos que hay muchos dogmas, tradiciones y reglas establecidas que se anteponen y se oponen a la palabra de Dios, a lo que en la Biblia está escrito. Y eso lo sabemos, ¿verdad? La Biblia claramente dice que nosotros no adoremos imágenes, que no nos inclinemos ante ellas, que no hagamos imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Todo eso, dice el Señor, es abominación para mí. Ahora, ¿por qué no lo entienden? Porque están engañados por Satanás. Bueno, versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tiene que ver con el tamaño, ya que la levadura leuda la masa. ¿Qué quiere decir leudar? Crecer, engrandecerla. Quiero que busque Gálatas 5:9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que la levadura
se encarga de fermentar la masa o hacerla crecer y darle un mejor sabor. El pan sin levadura, hermanos, representaba los tiempos de aflicción que los judíos tenían que recordar. Era un pan así plano y sin sabor. Asimismo, en esas fechas comían el famoso cordero sazonado con legumbres amargas. Esa es la fiesta de la Pascua para los judíos. Algunos piensan que es otra cosa, pero no. Están recordando el momento en el cual Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud. Y fue la noche en que el ángel de la muerte pasó por todo Egipto. Los judíos tenían que pintar en el dintel de las puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte pasara por ahí y no se metiera. Y ellos tenían que comer pan sin levadura y el cordero cocinado con legumbres amargas, para recordar esa noche que fue una noche de tristeza y de dolor para los egipcios y para todos aquellos que no se prepararon, así como el Señor pidió, ¿verdad?, que se prepararan. Entonces, ese pan plano es el que no hace crecer las cosas, ¿verdad? Es el pan sin levadura. Ahora, el reino de Dios es como una gema preciosa, ¿verdad? Y a esto me refería al principio de este sermón, que nuestras vidas están diseñadas por Dios para que encontremos en algún punto de nuestro camino esa gema preciosa, ¿verdad? Leímos eso al principio, versículo 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, dice, escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y la vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, no debemos de perder el enfoque y debemos de apreciar lo que hemos encontrado. ¿Usted ya encontró esa gema preciosa? Yo creo que sí. Los que estamos aquí conocemos cuál es esa gema. Los que estamos aquí hemos experimentado esa gema preciosa en nuestras vidas. Los que estamos aquí estamos conscientes de quién es esa gema preciosa, ese tesoro escondido que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a tener libertad espiritual y a tener salvación para nuestras almas. Hay personas que encuentran esta gema preciosa o esas buenas perlas, pero no saben apreciarlas. Y vuelven a la vida que solían vivir antes. Y se dan cuenta que están viviendo vidas vacías, sin sentido. Una vida en la cual lo más importante es nutrir el ego, el placer de la carne. Son cosas que de repente se van a terminar. Ahora, el Señor Jesús nos está hablando claramente para que entendamos que si ya conocimos a esa gema preciosa, no la tenemos que desechar. Porque aquel que la desecha básicamente es como la cizaña. ¿Y qué le va a pasar a la cizaña, hermanos? Va a ser cortada y echada al fuego, dice la palabra. Volvamos otra vez a Mateo 13 y leamos del versículo 47 al 51. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados
recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo esto viene siendo el resumen de toda esta disertación que el Señor les dio a sus discípulos, en base a una pregunta sencilla, que les explicara qué era la cizaña y qué era el trigo. Y el Señor básicamente les instruyó en todo esto muy despacio, con ejemplos. Yo creo que la iglesia tiene la capacidad de entender de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y Él al final le dice, habéis entendido todas estas cosas. Y eso está en el versículo 51. Habéis entendido todas estas cosas. Parece que no eran tontos, ¿no? Ellos respondieron, sí, Señor. Y dice el versículo 52, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cómo el Señor Jesús usa las comparaciones para que todas las cosas queden muy bien explicadas y sean muy bien entendidas por su auditorio. O sea, es importante que nosotros entendamos cuál es el mensaje que Dios quiere darnos. Él termina comparando a un padre de familia que con su experiencia nos puede enseñar de todo para nuestras vidas, cosas buenas y cosas malas. Uno como padre que ya vivió, todavía me falta por vivir más años, pero ya he vivido lo suficiente para poderle decir a alguien que lo que está haciendo está mal o que lo que está haciendo está bien. ¿Por qué? Porque ya pasé por ahí. Entonces, mire, ¿por qué lo hacemos? Para que no se den en los dientes. Simple y sencillo. Yo me pegué en los dientes muchas veces porque no le hice caso a los mayores. Fui un poquito rebelde y me cayó el 20 hasta que conocí a Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos de todo, ¿verdad? Y que seamos muy receptivos, hermanos, de lo que nos dice alguien que es mucho mayor que nosotros. Entonces, es importante que aceptemos el consejo del sabio, del docto, del experimentado. El Señor quiere dejarnos muy en claro la existencia de los dos reinos. No lo podemos ver porque es espiritual y lo espiritual está vedado para nuestros ojos. Nosotros podemos ver lo físico, ¿verdad?, que se manifiesta alrededor nuestro, pero lo espiritual no lo podemos ver. ¿Lo podemos percibir? Sí, se puede percibir el mundo espiritual. Ahora, si el Señor nos abriera los ojos espirituales, a lo mejor, miren, no aguantaríamos ver lo que está a nuestro alrededor. Y Eliseo, mire, en una ocasión, el profeta le mostró a su criado, Gehazi, lo que estaba pasando. Y el criado estaba muy preocupado porque había un ejército inmenso que iba a atacar al pueblo. Y le dice, no. Y le abrió los ojos espirituales, y en eso, cuando le abre los ojos espirituales, Gehazi va viendo que hay un ejército celestial rodeando a ese ejército. Y los hicieron papilla. ¿Por qué? Porque dice que se mataron los unos a los otros. Pero eso en realidad es lo que se veía
físicamente, pero lo que estaba pasando ahí es que había una lucha espiritual, hermanos. Entonces, estemos conscientes de los dos reinos. Ahora, dése cuenta una cosa: es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. El poder de Dios es ilimitado. ¿Satanás tiene poder? Sí, tiene poder. No lo subestimen, ¿verdad? Y no se apoye usted en su propia prudencia, como dice la Biblia, sino que apoyémonos siempre en Dios. ¿Quién tiene el poder? Él. Y nos ha conferido ese poder a nosotros, esa autoridad, ¿verdad? Por eso lo ha puesto, dice, a Satanás por estrado de nuestros pies. Entonces no le tenga miedo, ¿verdad? Sino que mire con autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Así tenemos que reprender ese mundo espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, vamos a finalizar aquí con mis hermanos que están conectados. Y nosotros nos quedamos un tiempo más alabando al Señor, ¿les parece? Bueno.